Ay, no, tampoco, tampoco. No le creas, compadre. Así le dijeron a mi hermana y ahora estoy lleno de sobrinos. Guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé. Llegué yo y jodí su matrimonio. Me prefiere antes que su novio. ¿Acaso no lo viste venir? Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Smoke weed every day. Smoke weed every day. Money, 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 money. Tonight, tonight. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Ahora sí viene lo chido. Así es, y aquí está el grupo 5. ¡Alegría, alegría! ¡Que llegó el grupo 5! La Valentina. Ah, pues. No, chingones. Y a continuación pasaré a darles unos breves alcances de la descripción o datos generales del libro. Por favor, siguiente diapositiva. Ok, datos del libro. Si pudieses bajar, por favor, gracias. Como ustedes pueden ver, el libro titula Democracia, el dios que fracasó. Este libro fue de la autoría directa de Hans Hermann Hoppe. Este autor básicamente es un economista de ideología libertaria de la escuela austriaca. Actualmente se empeña como un político alemán. Básicamente, no pusimos el año de publicación, puesto que Hans Hermann Hoppe, su obra como tal, fue bastante editada como tal por distintos autores. En este caso, nosotros hemos señalado el autor del cual hemos encontrado que lo ha reeditado, o de alguna u otra manera lo ha comentado, que es Jesús Huerta de Soto, y lo hizo en el año 2013. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en esta oportunidad nosotros vamos a darles breves alcances tanto del capítulo 7 como del capítulo 8. En mi caso, yo les voy a dar alcances del capítulo 7, el cual denomina Inmigración Libre e Integración Forzosa. Y el capítulo 8, que denomina Libre Cambio y Restricciones a la Inmigración, serán explicadas por mi compañera Claudia Ticora. Por favor, siguiente diapositiva. Perfecto. Inmigración Libre e Integración Forzosa. Es el capítulo 7 que me ha tocado exponer. Como ustedes pueden ver, hay 5 puntos planteados, disculpen, y una conclusión. Voy a empezar tocando el primer punto. El primer punto va a tratar sobre las fronteras y la inmigración libre, desde la perspectiva de Hoppe. Hoppe nos explica que la inmigración y la integración como tal, de alguna u otra manera es imprescindible. Nos dice de que la inmigración no siempre va a significar algo beneficioso como tal para un país, puesto que de alguna u otra manera Hoppe lo ve como un problema, ya que consideramos de que él tiene una ideología de libertarismo y como tal Hoppe de alguna u otra manera lo ve así. Además de que él considera de que el sistema de gobierno democrático contemporáneo no es el indicado. Más adelante les pasaré a dar casos de ese punto. El segundo punto refiere a que el Estado, como tal, debería, de alguna u otra manera, adoptar otro tipo de medidas o políticas internacionales, tanto económicas como administrativas dentro del país. ¿Y yo por qué? Hoppe lo que hace es explicar de que existen dos tipos de gobierno. El gobierno, podría decir, monárquico y el gobierno democrático. ¿Pero por qué menciono el gobierno monárquico? Ello porque, de alguna u otra manera, hace una comparación en cómo es que funcionaba ese gobierno monárquico, que era básicamente mandada por un rey en un espacio determinado, en su territorio, podría decirse, en su reino como tal. Y él lo que hace es explicarnos de que este rey tenía una preocupación latente en cuanto a qué personas salían y qué personas entraban. Es decir, el rey era bastante perspicuo al buscar qué personas le convenían o eran de su conveniencia para que su reino como tal adoptase una mejor valoración como tal en cuanto a economía y en cuanto a valoración crítica tanto de seguridad y otros aspectos. El rey era bastante crítico en este aspecto y bastante analítico al dejar pasar a cierto tipo de personas. En cambio, nos dice de que los gobernantes democráticos son mucho más indiferentes a esta cuestión, puesto que los gobernantes democráticos
ya no tienen esa preocupación, puesto que ya no les pertenece como tal, o no es de su propia pertenencia el reino, en comparación al gobierno monárquico, que sí que se daba a él. Y ello nos lleva justamente al cuarto punto, que el gobierno monárquico, justamente, al ser de este corte bastante raudo, al ser bastante estricto y bastante perspicuo en cuanto a la cuestión de pasar, en cuanto a la cuestión de que ciertas personas pasen o inmigren o emigren a sus territorios, es que Hope propone justamente que los gobernantes de ahora sean o adopten las medidas que antes los gobiernos monárquicos adoptaban. Es decir, para él su utopía es que el gobierno monárquico es el ideal, puesto que él considera de que el territorio o los gobernantes como tal deberían actuar como si el territorio fuese suyo, como si el país fuese suyo, ya que eso de alguna u otra manera impulsaría a que haya un cambio como tal en el país. Y no solo ello, también menciona justamente, no se habla de las sociedades anarcocapitalistas, de alguna u otra manera, refiriéndose a que al tema de la propiedad privada. En una sociedad anarcocapitalista lo que hace es básicamente resarcir el tema de la propiedad privada de los títulos nobiliarios, y ello con la cuestión o la referencia a que los gobernantes de ahora deberían actuar de esta manera, como si fuese su propiedad, ya que él considera de que al que sea su propiedad va a preocuparse más porque las personas, porque el estilo de vida, la economía del país como tal mejore, y con ello básicamente traiga un progreso bastante beneficioso al país como tal. Ahora bien, ¿podrías bajar la diapositiva, por favor? Ahora bien, entonces, de alguna u otra manera, una breve conclusión de todo este capítulo, podríamos decir que impera bastante el libertarismo, ya que es una de las ideologías del autor como tal. Influye bastante en que justamente las políticas de inmigración, en que la inmigración como tal sea aceptada, o de alguna u otra manera el autor nos presenta una perspectiva, ya sea de un problema, o al menos como él considere que vea como tal que la inmigración es o no beneficiosa para un país, y ello de alguna u otra manera traiga consecuencias que beneficien a la economía general, porque también Hope menciona que el salario nominal, que vendría a ser el salario de un determinado espacio geográfico de personas, de alguna u otra manera se podría haber afectado o bien beneficiado. También podemos deslindar de que la democracia como tal y el monarquismo, la monarquía, estos sistemas de gobierno como tal, de alguna u otra manera les compara, rescatando de alguna otra manera aspectos positivos del gobierno monárquico, puesto que él, al menos en su utopía, consideraba de que era un sistema ideal. Y asimismo también, de alguna u otra manera, propone que el libre comercio como tal siga dándose para que a él, al ser un economista, básicamente se centra en temas como lo que vendría a ser la desigualdad económica. Y de alguna u otra manera, él propone en este capítulo que el libre comercio sea la solución a, como ya mencioné, la desigualdad económica. Básicamente eso sería todo por mi parte. Ahora pasaremos al capítulo 8, quien será expuesto por mi compañera Claudia Licona. Claudia, ¿podrías por favor poner la diapositiva? Bueno, buenas tardes con todos. En esta oportunidad voy a desarrollar el capítulo 8, titulado Libre Cambio y Restricciones en la Inmigración. Bien, ¿cuál es la síntesis general de este capítulo? Pues este capítulo se centra en un propósito, el cual sería reconciliar dos términos que en un inicio serían o parecerían irreconciliables. Estaríamos hablando del librecambismo y la inmigración restringida. Bien, incluso el autor nos dice que estas dos políticas se reforzarían mutuamente. Pero ¿cuál es el principal problema por el cual no se ha tomado como verdadera la preposición anterior? Pues el principal problema no estaría en los partidarios en general, sino en los partidarios en específico. Es decir, el problema principal está en aquel librecambista que opta por una inmigración libre. Para ahondar más en el tema, vamos a hablar de lo que sería el proteccionismo. ¿Pero qué es el proteccionismo? Es aquella doctrina económica que pone en primer lugar y como primera opción el trabajo y el producto nacional frente a la competencia extranjera, poniéndole a la última una infinidad de barreras que pueden ser, por ejemplo, aranceles o impuestos para el ingreso a su país. Bien. El principal argumento que se nos da para optar por un proteccionismo es el siguiente. Nos dice que el proteccionismo buscaría lo que es la protección del empleo y el trabajo nacional, pero en el mismo capítulo se nos dan diferentes contraargumentos. El primero es que no solo existiría desigualdad en lo que sería país y país para proteger la economía, sino que también hay desigualdad entre ciudades y ciudades de cada país. Y desmenuzando un poco más el tema, habría desigualdades entre departamentos, distritos, incluso entre pueblos humanos. Por otro lado, nos dice que si tomamos como verdadero
la proposición que nos pone el proteccionismo, estaríamos diciendo que cualquier persona podría volverse rica con solo aislar su comercio, con solo proteger su comercio. Y esto nos llevaría a lo que sería la aplicación agresiva de lo que es el proteccionismo, ya que si aplicamos esto de manera agresiva, como lo hemos mencionado, la economía se volvería muy limitada e incluso caería en lo que sería la autosuficiencia. Bien. Por otro lado, nos dice que el proteccionismo podría salvar, sí, algunos empleos pequeños, que serían parte de la nación, pero ¿a qué costo? Estaría sacrificando una gran cantidad de empleos que serían más productivos que los empleos que se han salvado, e incluso se estaría matando la esperanza de generar nuevos empleos. Bien. Por otro lado, vamos a hablar del libre comercio y las restricciones a la inmigración. En primer lugar, ¿qué es el libre comercio? El libre comercio es aquella doctrina económica que no pondría ningún tipo de barreras en el cambio de bienes o servicios, ya sea entre gremio a gremio o entre agente a agente. Esto significa la abolición de todo tipo de barreras artificiales. ¿Cuáles son los argumentos que se nos menciona en el capítulo para poder optar por un libre comercio con inmigraciones restringidas? Bien. En primer lugar, nos dice de que a pesar que utilicemos las inmigraciones restringidas, a pesar de que sea la más fuerte o la más agresiva, esto no tendría nada que ver con el libre comercio. Incluso no tendría nada que ver con la inclinación que se le da al mismo. En segundo, se nos dice que si bien se quieren aceptar lo que son las inmigraciones restringidas, esto no significa que se cierre a un posible libre comercio de entre países y países. Nos propone la siguiente solución a esto, que si bien sí se puede comerciar entre países, esto se puede hacer con una limitada distancia, con una distancia que se tenga entre país y país. Bien, como cuarto punto, se nos dice que si bien la inmigración aumenta la economía y la tasa salarial en un país, no lo tenemos que relacionar objetivamente en lo que sería el bienestar o que sea bueno la inmigración. Y por otro lado, como último punto, nos dice que si nosotros manejamos más lo que sería la importación y la exportación, lo que podríamos lograr a un futuro es que el producto nacional pueda ser incluido en el mercado internacional. Es decir, que nuestro producto nacional se vendería en cualquier tipo de mercado de diversos países. Bien. Como punto siguiente, vamos a hablar del proteccionismo en países con alta tasa salarial. En este caso, el principal problema de estos países sería la gran cantidad y la gran presión de inmigración que sufren, ya que cualquier persona quisiera ingresar a este país con altas tasas salariales. Y para este problema se presentan dos principales soluciones o dos hipótesis de solución. El primero sería la inmigración libre y la segunda sería la inmigración condicionada o la inmigración restringida. Por otro lado, vamos a pasarnos al polo opuesto y vamos a exponer sobre la libre inmigración en países con alta tasa salarial. ¿Qué pasaría con un país de alta tasa salarial junto a la libre inmigración? Pues pasaría lo siguiente. En primer lugar, gran cantidad del tercer mundo que quisiera entrar a lo que es estos países con alta tasa salarial, lo cual caería en una invasión. Ya no sería regulada la inmigración, sino que cualquier persona podría entrar y en sí el país caería en una gran sobrepoblación. ¿Y esto a qué nos lleva? A la alta exponencialidad de lo que sería el coste de la asistencia social. Esto nos quiere decir la salud, la seguridad, etc. Ya que al haber tantas personas en un solo territorio, obviamente se elevaría la cantidad presupuestada para la asistencia social. Y esto llegaría a su auge en lo que sería el saqueo del fondo de subsistencia. Y como último, la posible solución que se podría dar para este caso sería que si bien sí se podría aceptar lo que es la libre inmigración en países con alta tasa salarial, el mismo país lo que debería hacer es anular cualquier tipo de asistencia social para que no haya un colapso en la economía. Bien, como punto final, vamos a tocar lo que es el librecambismo y inmigración restringida, que es la opción por la que se inclina el autor de este libro, Democracia, el Dios que fracasó. Bien. Esta política económica se basa en la siguiente premisa. Tanto las personas como los bienes y servicios necesitan una invitación previa. ¿Qué significa esto? Esta frase será explicada en los dos siguientes puntos. En primer lugar, se pone que el principal rector de la política de inmigración sería únicamente aquella inmigración requerida, es decir, aquella inmigración que necesita el país, aquella inmigración que va a hacer algo por el país y que va a cambiar la política futura a mejoras. Y como segundo punto se nos dice lo siguiente. El libre cambio no se compaginaría ni con la inmigración condicionada ni con la inmigración incondicionada, sino que, como lo reiteramos en el primer punto, estaría sometida a un régimen invitacional contractual. Es decir, la inmigración estaría sometida a un contrato, por decirlo en palabras más simples. Un contrato en el cual tanto el inmigrante gane como el país que está aceptando a ese inmigrante gane. Sería un ganar-ganar. Y en ese ganar-ganar se establecerían políticas futuras que pues mejoren la economía de dicho país. Como comentario final a este capítulo, el capítulo 8, se podría decir que en cierta parte esta es una opinión correcta, ya que, como lo he mencionado anteriormente, si se aceptase la libre inmigración,
la economía de cualquier país, no solo de un país con alta tasa salarial, ni de un país con baja tasa salarial, explotarían. En ambos casos explotarían, ya que ocurriría una gran sobrepoblación, como se ha mencionado anteriormente. Y en caso del proteccionismo, si bien el proteccionismo puede ser utilizado en grandes entidades como lo sería un Estado, este Estado debería regular hasta dónde va ese proteccionismo y evitar que este vaya desmenuzando poco a poco hasta aislar ese proteccionismo y destruir toda la economía. Bien, eso sería todo por mi parte. Le doy el pase a mi compañero Brandon. Nuestro comentario crítico como grupo vendría a ser, primero, en base al capítulo 7, podríamos decir que es un capítulo el cual deslinda temas importantes como el libertarismo, la inmigración, los tipos de gobierno que de alguna u otra manera él compara, y en lo personal consideramos de que Hope tiene razón en bastantes puntos que plantea él como tal, como por ejemplo que la solución a las desigualdades económicas entre los países, la inmigración y el libre comercio, justamente es lo que plantea él, el que las políticas de libre comercio sean más, de alguna u otra manera, impulsadas por los estados y por las personas que se encarguen justamente de administrar este tipo de políticas. Ese sería mi comentario crítico respecto al capítulo 7. Ahora mi compañera Claudia Picona pasará a darle su comentario crítico del capítulo número 8. Para concluir con esta exposición, vamos a dar lo que sería un comentario crítico del capítulo 8, capítulo tratado con anterioridad. Se van a tratar dos puntos en especial, que sería el librecambismo y el proteccionismo. En primer lugar, consideramos acertada la tesis de Hobbes con respecto a la relación entre librecambismo y inmigración restringida, ya que tiene gran razón. Pondríamos un ejemplo cualquiera, Estados Unidos. Si Estados Unidos abriese sus fronteras, lo que cualquier persona de América del Sur, de América del Sur, iría a Estados Unidos, compraría su boleto y pues viajaría a Estados Unidos. No solo sería una persona, serían 2, 3, 4, 1000, 100,000, 1,000,000, lo que causaría un colapso en la economía de Estados Unidos. Por otro lado, hablando del proteccionismo, si bien el proteccionismo se podría implementar y se podría utilizar entre países, el mismo país debería poner límites de hasta dónde se va a utilizar este proteccionismo. Es decir, debería limitar y debería prevenir el uso del proteccionismo entre ciudades, entre departamentos, y etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado vamos a hablar de la inmigración restringida, que creo que es una de las mejores soluciones para el librecambismo y para su relación, ya que como se ha mencionado anteriormente, gran cantidad de personas irían a ese país con alta tasa salarial. Lo que propone Hobbes es la inmigración restringida y la inmigración, en otras palabras, inmigración necesaria, que sería aquella que trajese beneficios tanto para el país como para el inmigrante, como una especie de contrato, y como se mencionó anteriormente, como una invitación contractual. Ok, muchas gracias, esto sería todo por nuestra exposición, espero que haya sido de su agrado, y esperamos sus manitas arriba por fin. Gracias. Y ahí está, corta. ¡Qué buen servicio!